el que Irán tenga capacidades militares enormes, tenga una capacidad tecnológica muy alta y no haya molestado hasta ahora a Estados Unidos, puede cambiar la ecuación. Por eso cuando Irán habla de revisar su enfoque en defensa, es decir, en pasar de ser defensivo a ser ofensivo, y esto que plantea Eureka News de la cantidad de misiles que tiene Irán en bases subterráneas, apuntando hacia objetivos, ojo, hacia objetivos estadounidenses, me parece que sí hay bastantes motivos para que Donald Trump empiece a medir sus palabras. No es tan sencillo y la gente en Estados Unidos quiere un poquillo de paz, quiere un poquillo de tranquilidad, porque ya le fue muy mal con la crisis y su bolsillo cada vez le alcanza para menos. Dice por acá el ayatollah Jamenei, en menos de 2 años el régimen sionista ha hecho mártires a unos 20,000 niños, y esos que corean eslóganes sobre derechos humanos se quedan mirando sin hacer nada frente a ellos. Pues qué verdades tan incómodas, pero qué verdades al fin. El diario de New York Times en español publica en español lo que sabemos sobre las capacidades militares de Irán. El enfrentamiento militar directo entre Irán e Israel ha generado un nuevo interés en las Fuerzas Armadas iraníes, porque, ojo, me parece que el hecho de que Israel se tira a matar de frente pero no se anime con Irán, te habla de que algo tiene Irán, y siendo Israel uno de los países con el servicio de inteligencia más obeso del mundo, seguro se la piensan, seguro saben algo. ¿Sí me explico? Entonces dice el de New York Times, ¿qué tiene Irán que hace que Israel se la piense en entrar a una guerra directa? Porque Netanyahu de lo que sí habla es de que Estados Unidos le ayude con Irán. Ahí sí necesita ayuda. Pero si de algo se habían estado cuidando, por lo menos los demócratas, era en no entrar, en no meterse a una guerra en contra de Irán, porque saben que no es un paseo en el parque. Bueno, el medio neoyorquino dice, para empezar, Irán tiene uno de los ejércitos más obesos del mundo y es uno de los que tienen mayor tecnología, sobre todo tecnología aérea, y tiene armas de alta gama. Ojo con ese dato. Dice también que el ejército de Irán, les muestro el artículo por si lo quieren buscar, ustedes lo pueden googlear, ustedes lo pueden googlear, pero a mí me gusta mostrarles las fuentes para que ustedes las vayan conociendo, las contrasten, sobre todo eso, las contrasten, que no las crean, pero las contrasten y que vayan sacando su propio criterio. La pregunta sería entonces, ¿por qué es relevante el ejército iraní en este momento y por qué Trump hace mucha alaraca y por qué Benjamín Netanyahu hace mucha alaraca, pero a la hora de la hora no se animan? ¿Por qué presionan? Dice, bueno, ¿por qué es relevante el ejército iraní en este momento? Funcionarios israelíes han dicho que responderían a cualquier ataque de Irán con un contraataque, lo que podría provocar nuevas represalias de Irán y así sucesivamente se extendería una guerra regional más amplia. Existe la posibilidad de que un conflicto de este tipo arrastre a Estados Unidos a participar, aunque Washington está dejando claro que no se quiere meter. Sin embargo, los analistas afirman que los adversarios de Irán, Estados Unidos e Israel, han evitado durante décadas los ataques militares directos contra Irán al no querer enredarse con el complejo aparato militar iraní. En su lugar, Israel e Irán han mantenido una larga guerra en la sombra mediante ataques aéreos, marítimos, terrestres, cibernéticos, e Israel ha atacado de forma encubierta instalaciones militares de Irán
y también instalaciones nucleares dentro de Irán e incluso ha matado a comandantes y científicos a través de agentes infiltrados. Hay una razón por la que Irán no ha sido golpeado directamente, dijo Afshon Ostobar, profesor asociado de Asuntos de Seguridad Nacional en la Escuela de Posgrado Naval y experto en el ejército de Irán. Cita textual: no es que los adversarios de Irán teman a Irán, es decir, no es que Estados Unidos e Israel le tengan miedo, es que se dan cuenta de que cualquier guerra contra Irán es una gran guerra y sería una guerra muy, muy seria. O sea, no le tienen miedo, pero tienen precaución. ¿Qué tipo de amenaza militar les representa Irán a Israel y a Estados Unidos? Lo menciono a los dos porque casualmente los dos siempre manotean, los dos siempre son bravos, amenazan al mundo, pero nunca van solos a pelear las guerras. Primero se aseguran que otros les ayuden para poder echarle montón a un país al que amenazan. Pero Iran is a big deal, a very big deal. O sea, es un temototote. ¿Qué tipo de amenaza representa Irán para Estados Unidos e Israel? Así en paquetito, porque no irían a pelear solos. Las Fuerzas Armadas iraníes se encuentran entre las mayores del Medio Oriente. Tienen al menos 580,000 efectivos en servicio activo y unos 200,000 efectivos de reserva entrenados, repartidos entre el ejército tradicional y el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, según una evaluación anual realizada en 2024 por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. O sea, estamos hablando de casi unos 800,000 en activo y entrenados que le saben al manejo de las armas. El ejército y la guardia tienen fuerzas terrestres, fuerzas aéreas y navales que están separadas y que están activas, y la guardia es responsable de la seguridad fronteriza de Irán. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas coordina las ramas y establece la estrategia general. La Guardia también dirige a la Fuerza Quds, una unidad de élite encargada de armar, entrenar y apoyar a la red de milicias subsidiarias en todo el Medio Oriente, conocida como el Eje de la Resistencia. Estas milicias incluyen a Hezbollah en Líbano, a los hutíes en Yemen, a grupos de militantes en Siria e Irak y a Hamas y la Yihad Islámica en la Franja de Gaza. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, dice el diario The New York Times, es el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, que tiene la última palabra en todas las decisiones importantes. Aunque las milicias subsidiarias no se cuentan como parte de las Fuerzas Armadas de Irán, los analistas afirman que se consideran una fuerza aliada y podrían acudir en ayuda de Irán en caso de que fuera atacado. Cabe señalar que si hay algo que ha distinguido a Irán últimamente es su capacidad para manejar los cielos, es decir, su capacidad para la producción de drones. La industria de defensa iraní se jacta de producir varios modelos de drones efectivos, eficaces y con un costo muy barato de producción, lo cual le facilita tener drones como los Shahed. ¿Qué tipos de armas tiene Irán? Durante décadas, la estrategia militar de la República Islámica ha estado anclada en la disuasión, haciendo hincapié en el desarrollo de misiles de precisión y largo alcance, drones y defensas aéreas. Han construido una gran flota de lanchas rápidas y algunos submarinos pequeños capaces de interrumpir el tráfico marítimo y el suministro mundial de energía que pasan por el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz. Ojo con ese dato, que no es cosa menor, de verdad, no es cosa menor. Según Ostobar, Irán posee uno de los mayores arsenales de misiles balísticos y aviones no tripulados del Medio Oriente. Esto incluye misiles de crucero y misiles antibuque, así como misiles balísticos con un alcance de hasta 2,000 kilómetros. Estos misiles tienen la capacidad y el alcance necesarios para alcanzar cualquier objetivo en el Medio Oriente, incluido Israel. En años recientes, Teherán ha reunido una gran cantidad de aviones no tripulados con un alcance de entre 1,900 y 2,400 kilómetros, capaces de volar tan bajo como para eludir los radares y lo suficientemente alto como para eludir las montañas, según expertos y comandantes de Irán. Irán no ha ocultado su despliegue, mostrando su arsenal de aviones no tripulados y misiles durante desfiles militares
y tiene la ambición de crear un gran negocio de exportación de aviones no tripulados. Los drones iraníes están siendo utilizados por Rusia en Ucrania y han aparecido en el conflicto de Sudán. Las bases e instalaciones de almacenamiento del país persa están muy dispersas, enterradas a una gran profundidad y fortificadas con defensas antiaéreas, lo que dificulta su destrucción mediante ataques aéreos. Si los atacan y le fallan, el contraataque de Irán podría ser muy peligroso y además legítimo. ¿Dónde consigue Irán sus armas? A pesar de las sanciones internacionales que han privado a Irán de armamento de alta tecnología y de material militar fabricado en el extranjero, Irán se las ha arreglado para producir su propia tecnología como tanques y aviones de combate. Durante los 8 años de guerra entre Irán e Irak en la década de 1980, pocos países estaban dispuestos a venderle armas a Irán. Cuando el ayatolá Jamenei se convirtió en el nuevo líder supremo de Irán allá por 1989, un año después del fin de la guerra con Irak, encargó a la Guardia que desarrollara una industria armamentística nacional y dedicó recursos cuantiosos a este esfuerzo del que informaron ampliamente los medios de comunicación iraníes. Querían asegurarse de que Irán nunca más tuviera que depender de las potencias extranjeras para sus necesidades de defensa. En la actualidad, Irán fabrica una gran cantidad de misiles y aviones no tripulados en el país y ha dado prioridad a esa producción de defensa. Sus intentos de fabricar vehículos blindados y grandes buques de guerra han tenido resultados desiguales. También importa pequeños submarinos de Corea del Norte mientras amplía y moderniza su flota de producción nacional. Así que entre los sancionados se apoyan y se brindan pues también insumos. El ejército de Irán se considera uno de los más fuertes de la región en cuanto a equipamiento, cohesión, experiencia y calidad del personal, pero está muy por detrás del poder y la sofisticación de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, de Israel y de algunos países europeos, dicen expertos británicos y alemanes. Nada más que aunque dicen eso los expertos británicos y alemanes, lo cierto es que ni Israel ni Estados Unidos, por muy fuerte que sean y modernos y tecnológicos, se atreven a entrar a una guerra solos con Irán. La mayor debilidad de Irán, dice New York Times, les comparto el título del artículo por si quieren buscarlo en Google, lo puedan googlear y está completamente gratis. La mayor debilidad de Irán es su fuerza aérea. Gran parte de los aviones del país datan de la época del Shah Mohammad Reza Pahlavi, quien lideró Irán de 1941 al 79, y muchos han quedado ya inutilizados por falta de piezas de repuesto. El país también compró una pequeña flota a Rusia en la década de 1990. Los tanques y vehículos blindados iraníes son antiguos y el país solo dispone de unos pocos buques de guerra de gran tamaño. 2 buques de recopilación de información, el Saviz y el Behshah, desplegados en el Mar Rojo, han ayudado a los hutíes a identificar buques de propiedad israelí para realizar ataques. Además, también habla de la capacidad que tienen con su orden para desorganizar, dicen, a los que intenten atacarle. Es decir, que en caso, pues, de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán, básicamente dicen, Irán tiene la capacidad para desorganizarles la logística. Dicho de otra manera, repite el medio, pelear con Irán se la piensan porque sería una guerra muy, muy seria al respecto. También la CNN habla de las capacidades que tienen los misiles de Irán. Básicamente, dice lo siguiente. Los misiles de Irán, dice, pues son balísticos y de crucero, tienen una variedad de alcances, de acuerdo a un informe del 2021 que se llama Proyecto de Amenaza de Misiles del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales.
CNN reconoce, ojo con este dato, CNN reconoce que desconocen las cifras exactas de cada tipo de misil iraní, pero el general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Kenneth McKenzie, llegó a decir al Congreso de Estados Unidos en 2023 que Irán tenía más de 3,000 misiles balísticos. Imagínense, más de 3,000 misiles balísticos. Esto de acuerdo a un informe del sitio web Iran Watch del proyecto Wisconsin sobre el control de armas nucleares. Las trayectorias de los misiles balísticos los llevan fuera o cerca de los límites de la atmósfera de la Tierra. Fíjense de qué estamos hablando, ¿eh? Para los alemanes y británicos que decían que su mayor debilidad era el tema aéreo, pues si esto les parece débil, no sé a qué se refieren con debilidad, porque sus misiles balísticos los sacan afuera de la atmósfera y dice, antes de la carga útil de la ojiva, se separa del cohete que la transportó y se sumerge nuevamente en la atmósfera sobre su propio objetivo. Los expertos en armas que analizaron videos verificados en las redes sociales del lugar de los ataques dijeron que Irán utilizó variantes del misil balístico Shahed-3 en el último ataque de Irán a Israel. Y aquí pues hay una foto justamente a propósito de la capacidad de Irán en el tema aéreo. El Shahed-3 es la base de todos los misiles balísticos, dice CNN, tanto de los de mediano y largo alcance como de los de corto alcance. El Missile Threat Project dice que el Shahed-3 entró en servicio desde el año 2003. Puede transportar una ojiva de entre 760 a 1,200 kilos y puede ser disparado desde lanzadores móviles, así como desde silos. Iran Watch afirma que las variantes más nuevas del Shahed-3, los misiles Ghadr y Emad, tienen una precisión de hasta 300 metros de sus objetivos previstos. Una precisión de hasta 300 metros de sus objetivos previstos y pueden recorrer 2,000 kilómetros. O sea, nada más para que se den una idea. Los medios iraníes informaron que Teherán utilizó un nuevo misil en los ataques a Israel, el Fatah-1, en los primeros ataques. Teherán describe el Fatah-1 como un misil hipersónico, lo que significa que viaja más o menos a un Mach 5, o lo que es decir, 5 veces la velocidad del sonido. Aproximadamente, para que se den una idea, unos 6,100 kilómetros por hora. Por eso es que Israel, por más que decía que su domo de hierro, que su espada de David y no sé cuánto, la onda de David decían, pues la onda se quedó sin onda porque no pudo parar muchos misiles. Oye, ¿quién va a parar un misil que corre a 6,100 kilómetros por hora? Así que los analistas señalan que casi todos los misiles balísticos alcanzan una velocidad hipersónica durante sus vuelos, especialmente cuando se lanzan hacia objetivos concretos. El término hipersónico se utiliza a menudo para referirse a los llamados vehículos de planeo hipersónicos y misiles de crucero hipersónicos, armas muy avanzadas que pueden maniobrar a velocidad muy por encima de la velocidad del sonido dentro de la atmósfera terrestre, lo que hace que sean extremadamente difíciles de derribar. Y aunque Israel salió a presumir por todo lo alto que miren cuánto les hemos parado, les paramos todos, me acordé cuando me peleaba con mi hermano de chiquitos, que me pegaba en la cara, y yo le decía, bueno, le detuve todos los golpes que me tiró, aunque sea con la cara, pero se los detuve. Pues así Israel en el ataque pasado. Por eso Netanyahu no tiene miedo, pero va con precaución. Dice, si papá Estados Unidos nos acompaña como lo he deseado desde hace 30 años, entonces vamos para adelante. Si no, entonces seguimos estudiando la posibilidad, porque en los ataques que realizó tanto en abril como en octubre del año 2024 Irán en contra de Israel, Israel decía que había detenido hasta el 98% de todos los misiles. Imagínate, 98% de todos los misiles, y nada más veíamos todos los videos que caían y caían y caían. El Fatah-1 no es ninguna de estas cosas. Dice que Fatah-1 parece tener una ojiva en un vehículo de reentrada maniobrable que le permite hacer ajustes para evitar las defensas de misiles durante una corta posición en su inmersión hacia su objetivo. Dice, esta capacidad representa una mejora respecto a misiles anteriores.
Sin embargo, también es cierto que dicen que tiene un sistema de defensa multinivel combinado con aviones de combate que le hacen muy complicado a los destinatarios de sus ataques el poderles detener. Esto lo dice CNN para que no vayan a decir, ay, sí, claro, profe, como lo estás leyendo de una fuente de Irán, pues seguramente se ensalzan. Pues no, no le estamos leyendo de ninguna fuente de Irán, pura fuente gringa sobre por qué no se deciden atacar si tanto lo han anunciado y si tanto han estado insistiendo en que van a desaparecer, pues como lo dicen, ¿no? Si van a desaparecer a Irán a más tardar, como dice el orangután naranja de la Casa Blanca, en septiembre. De verdad, qué irresponsables son. Y miren, para empezar, en septiembre Donald Trump va a tener una inflación marca diablo, por estos aranceles que se lanzó a lo bruto, con un montón de improvisados, que no va a tener capacidad, pues va a ser muy difícil el que se pueda lanzar a una aventura bélica. No le van a quedar ganas, no le va a quedar tiempo y me parece que volverá a dejar a Benjamín Netanyahu con las ganas de ver pues cómo se le ceba, decimos en mi pueblo, acá en Zapotiltic, Jalisco, en el sur de Jalisco, va a ver cómo se le va a cebar el asunto. ¿Por qué se la piensan y por qué es muy irresponsable Donald Trump al ponerse a amenazar a lo bruto a Irán? Me voy a hacer más chiquito para que sea más visible esta imagen. Esta es la ubicación de Irán. Miren ustedes la capacidad que tiene para, desde su radio de alcance, disparando a donde disparara, hasta donde pueden llegar. Es decir, en este momento, los misiles iraníes pues tienen a vuelo de pájaro a Israel sin ningún problema. Podrían llegar sus misiles hasta la India, Pakistán, Afganistán, a cualquier parte de Afganistán, incluso a una parte de China, ¿no? Hasta el Tíbet. También podría llegar a Armenia, Azerbaiyán, sin duda alguna, a cualquier lado de Turquía, Grecia, bueno, incluso también tiene la capacidad para llegar a Ucrania, tiene capacidad incluso para llegar a Sicilia. Es decir, no es poca cosa lo que hacen los iraníes en cuanto a la tecnología. ¿Y cuáles son los misiles que tienen esa capacidad? Fíjense que los del orden mundial hicieron una muy interesante infografía acerca del alcance de los misiles y vean ustedes, aquí está Irán. Me parece que no se ve tan claro, pero aquí está la península arábiga. Entonces, tanto su Fateh 110 como su Shahab 1, su Fateh 313 y su Shahab 2 tienen pues todo este rango de alcance. Con el Shahab 3, que es con el que golpeó a Israel, pues ya por lo menos mostraron que tienen la capacidad para atacar. Y una cosa que hace muy difícil el pegarle a Irán es que Irán pues tiene un tamaño gigantesco, tiene una extensión territorial pues de las más grandes ahí en el Medio Oriente, de unos 1.648.000 kilómetros cuadrados, es decir, es solamente un poquito más chiquito que México, pero México es un paisote gigantesco también. Entonces, tiene distribuidas de manera subterránea sus bases y eso hace que sea bastante complicado para cualquier país que se quiera meter, que se quiera pegar, pues, literalmente un tiro con Irán. Así que tiene capacidad para golpear Europa, una parte de Europa, de golpear Ucrania, parte de Rusia, toda la península arábiga, Egipto, Sudán, pues Israel sin problema. Pero acá viene lo importante. La mitad del mar Mediterráneo también está al alcance de las armas de Irán. Todo el Mar Rojo, el Valle de las Lágrimas, el Golfo de Adén,
el Cuerno de Somalia, parte del Océano Índico. Es decir, que con el Sahil medio y el Shahab 3, Irán tiene la capacidad para cerrar el estrecho de Hormuz y sobre todo para pegarle a todos los intereses estadounidenses en la región. Por eso me parece que para Donald Trump se vuelve muy complicado materializar esa amenaza y ojalá este señor evaluara sus palabras, midiera más sus palabras, porque parece que no las mide, no se mide. Pero dicen, Iran is not a walk on the park, ¿no? Irán no es un paseo en el parque, no es una caminata tranquila. Es un país muy serio cuando se trata de defenderse. Por eso Israel tuvo que hacerle 2 ataques simbólicos después de las avergonzadas que le puso.